Serie muy vista en su momento y muy considerada por los historiadores a pesar de sus posibles errores o inexactitudes. Son 2 hectáreas de escenografía de los estudios de Cinecittà, que son 8 en total. He añadido mi perfil de esta aplicación porque van a poder encontrar muchas de las películas o series de las que voy a hablar, y ya secuenciadas, analizadas e incluso en mi canal de YouTube podrán verlas si tienen interés. Antes de abordar este tema estoy obligada a citar algunos ejemplos previos. Todos, esta serie también, somos herederos de una larga tradición. Por mi parte, aunque hay muchos más estudios, debo citar al profesor Roberto López Casado, que analiza el caso de Lucio Boreno. Y a pesar de observar ciertos errores, la espada no debe ir a ese lado, o uno no entraba y salía del ejército o subía y bajaba de grado con esa facilidad, su balance es positivo. La serie se puede ver porque está muy bien hecha. Con respecto a los documentales, hay muchos y muy buenos de reciente aparición y de producción francesa la mayoría. Hay una miniserie sobre el Coliseo Magnífica, hay varios sobre los enigmas de Cleopatra y este sobre los soldados romanos. En él, a partir de esas recreaciones, mitad documental, mitad ficción, nos explican la vida del soldado romano, los kilómetros que podían caminar en una campaña, el peso de su indumentaria, los poblados alrededor de los campamentos. Con respecto a las películas, citar a título personal los trabajos de Mankiewicz a día de hoy, en mi opinión, insuperables. El primero, una adaptación fidelísima de Shakespeare, con un espectacular Marlon Brando en el papel de Marco Antonio y de James Mason como Bruto. El segundo, con una maravillosa Elizabeth Taylor como Cleopatra, acompañada de Richard Barton, Marco Antonio, y de Rex Harrison, Julio César. Finalmente, con respecto a las series, la famosísima, al menos aquí en España, Yo Claudio, adaptación de las novelas de Robert Graves, y que a pesar de esos escenarios de cartón piedra, ese blanco y negro tan poco favorecedor, las actuaciones de sus protagonistas son tan grandiosas y sus diálogos tan ingeniosos, tan sofisticados, tan acerados algunas veces, que aún hoy es una delicia verla. ¿Se ha hecho algo interesante después? Sí y no. Sí, en el caso de los hermanos Taviani, un experimento original, raro, con una escenografía muy austera, a ratos en blanco y negro, y con una carga emocional y una violencia contenida que intuimos que va a estallar en algún momento. No en el caso de Domina, porque a pesar de que no ha terminado todavía la serie, los actores no me han convencido mucho. ¿Sobre qué puedo hablarles en estos pocos minutos de una serie de más de 1300 minutos? La estructura de unos personajes en concreto y de una de las mejores secuencias. ¿Dónde arranca la acción? Pues tenemos una voz en off, la del narrador, donde nos explica que 400 años después de que el último rey fuera expulsado de la ciudad, la República de Roma gobierna sobre muchas naciones, pero no puede gobernarse a sí misma. La ciudad está constantemente sumida en conflictos entre el pueblo y la nobleza. El poder es compartido por Pompeyo y Julio César. Anteriormente todo el mundo reconocía que Pompeyo era un hombre grande, pero durante los últimos 8 años, mientras Pompeyo mantiene la paz en Roma, César libra una guerra de conquista en la Galia, lo que le hace más rico y popular. El equilibrio de poder está cambiando y la nobleza empieza a tener miedo. A pesar de ser de noble nacimiento, César está al lado del pueblo. Un hombre como él, un aristócrata con soldados, dinero y amor del pueblo, puede llegar a ser rey. Ahí tienen los episodios que conforman las 2 temporadas, con unos hitos históricos muy sencillitos. Empezamos en el 52 a.C., la primera temporada, cierra con la muerte de Julio César, previamente en el episodio 7 ha muerto Pompeyo en Egipto, y la segunda temporada acaba con las muertes de Marco Antonio, Cleopatra en Alejandría y Lucio Boreno en Roma. Propongo una discusión entre personajes históricos y personajes literarios, entre comillas, porque no son novelescos, pero sabiendo que existen, tenemos tan pocas referencias de ellos que a la hora de la ficción no se le ha tenido que inventar una vida, unos éxitos, unos fracasos y una muerte. Se trata de 2 parejas, Julio César y Marco Antonio por un lado, y Boreno y Pulo por otro lado, que se respetan como soldados, se salvan la vida mutuamente y serán hombres de confianza al final de sus días. Este es el primer texto de Julio César donde se cita a nuestros 2 protagonistas. Había en aquella legión 2 valerosísimos centuriones que se iban acercando a los primeros grados, Tito y Lucio. Ambos mantenían perpetuas disputas sobre cuál de los 2 ascendería antes en el escalafón y cada año competían, etcétera, etcétera.
Se refiere a un texto de Julio César, el comentario de la Guerra de las Galias, en la edición de Astral, es la que hemos consultado nosotros. Páginas 198-199. Julio César, del 100 a.C. al 44 a.C. Físicamente tenemos una descripción en Plutarco, en Vidas Paralelas. El que fuese arriscado y despreciador de los peligros no era extraño en su ambición, pero su sufrimiento y tolerancia en las fatigas, padeciendo que era superior a sus fuerzas físicas, no dejó de causar admiración, porque con ser de complexión flaca, de carnes blandas y delicadas, y estar sujeto a dolores de cabeza y el mal epiléptico, habiendo sido en Córdoba donde le acometió la primera vez. Página 97. Como escritor, por ejemplo, uno de sus traductores, Alfonso Cuatrecasas, dice: el estilo utilizado por César es sorprendente, es una prosa ágil, incisiva, fluida, clara, directa y con una elegante sencillez. De entre los escritores en prosa del mundo clásico, podríamos decir que junto con Salustio son los dos autores que utilizan un estilo moderno. Página 45. Con respecto a su desarrollo como personaje, en el episodio 2 lo tenemos cruzando el Rubicón, en el episodio 7 en Farsalia, en el episodio 10 asistimos a su desfile triunfal, con esa cara pintada de rojo votivo de Júpiter, y es un hombre transformado en semidios por un día. Y finalmente en el episodio 12 asistimos a su asesinato en el Senado. Con respecto a sus mujeres, Suetonio en Los 12 Césares, tras enumerar muchas de ellas, dice: pero a ninguna amó más como a la madre de Bruto, Servilia, a la que regaló durante su primer consulado una perla de 6 millones de sestercios. Página 40. Lo cual coincide un poco con nuestra ficción. Marco Antonio, del 83 a.C. al 30 a.C. El propio actor, en una entrevista, dice de su personaje: es un militar increíblemente astuto, es un hombre con mucho encanto y lo utiliza de forma premeditada para lograr lo que quiere. Es descarado, arrogante, nos cae mal desde el principio, pero después vemos su honestidad. En una secuencia junto a Atia, madre de Octavio, la mujer le dice: aprovecha para cambiar las cosas, el pueblo te quiere. Y él le contesta: porque no me conoce. Es decir, sabe de sus limitaciones, de sus debilidades, es un hombre de acción, es un guerrero, no un burócrata. Con respecto a su evolución en la ficción, lo tenemos en Filipos, el 42 a.C., luchando al lado de Octavio y en contra de Bruto y Casio, que morirán en batalla. En la segunda temporada, hacia el episodio 8, se marcha a Alejandría con Boreno, como hombre de confianza, y en el capítulo 10 morirá como un romano con honor, por su propia espada empuñada por Boreno. Llama la atención algunas de sus palabras finales. Toda mi vida le había temido a la derrota, pero ahora que ha llegado no es tan terrible como había imaginado. El sol sigue brillando, el agua sigue sabiendo bien, la gloria es algo que está bien, pero la vida es suficiente. Lucio Boreno encarna el auténtico héroe, con su clásica evolución, inicio del viaje, auge y caída. En el episodio 1 lo encontramos como segundo centurión, a su regreso de las Galias ha ascendido, y en el episodio 3, en una plegaria a Venus, se presenta como ex primer centurión de la primera cohorte de la Legión 13. En el siguiente episodio es tendero, pero después Marco Antonio le ofrece ser prefecto de los Evocati. Rechaza la oferta porque él cree en la divinidad de la República, cree en César. Es contratado como una suerte de guardaespaldas de un prestamista, pero llegado el momento se niega a obedecer. No soy un matón, le responde. Acepta la oferta de Marco Antonio y en el episodio 9 lo tenemos como magistrado del Aventino y en el 12 como senador. El final de la primera temporada marca un antes y un después. Muere su mujer, Níobe, muere Julio César y cree que ha perdido también a sus hijos y se cree responsable de todas las desgracias. Hay muchas tramas en medio, pero prefiero no desvelarlas. La consecuencia es que en el episodio 2, vestido de negro, destruye el altar de la bendita Concordia y se transforma en hijo del Hades. Trabaja como capitán del Aventino y cuando en el episodio 3 Marco Antonio se dirige a Mutina, va con él. En el episodio 5 regresa con su familia rescatada de la esclavitud a Roma, pero en el episodio 8 acompaña a Marco Antonio a Egipto y son derrotados. Ayuda a su general a morir y regresa con Cesarión a Roma, donde morirá. En él vemos uno de los temas reflejados en las series,
las relaciones humanas, que no han cambiado nada en 2000 años. ¿Qué se le dice a tu esposa después de 8 años sin verla y a la que le has sido fiel durante todo ese tiempo en la Galia y a la que encuentras con un bebé en brazos, pero que es tu nieto, pero que luego no lo es? Este es el segundo texto de Julio César donde aparece Tito Pulo, pero es muy confuso porque parece que tras desertar estaría en el lado de Pompeyo, y eso no pasa en nuestra ficción. Al igual que el primer texto, que se componía de 7 libros donde se contaban las peripecias de la conquista de las Galias hasta Alesia, del año 58 al 52, estos 3 libros abordan los acontecimientos de la guerra civil durante los años 49 y 48. Se trata de los comentarios a la guerra civil. La editorial Alianza es la que hemos consultado y son las páginas de 203 a la 204. Tito Pulo. Para Ray Stevenson, su personaje es un fatalista optimista que cree que estamos a merced de los dioses según la ocasión. También tiene una fe innata en que siempre está en el sitio adecuado. Todo saldrá bien porque los dioses le protegen. En el fotograma primero que vemos, le está diciendo: mírame, Marte, soy Tito Pulo, te ofrezco estos hombres ensangrentados. Es un camorrista, un borracho, un mujeriego, es un antihéroe. En el episodio 1 es un legionario, cuyo arrojo lo lleva a la prisión y a ser tutor del joven Octavio. En el episodio 11 lo tenemos como asesino a sueldo y no tendrá los escrúpulos de Boreno. Matará al jefe de los artesanos y volverá a prisión a ser juzgado y condenado a morir en el circo. Tras una lucha espectacular y sangrienta, será rescatado por Boreno. Su corazón y su temple parecen calmarse. Se enamorará de una esclava que será liberada para poder casarse con ella, Irene, que quedará embarazada, pero que se malogra todo el niño y el matrimonio. En la segunda temporada la encontramos como segundo de Boreno en el Aventino. En el episodio 9 marcha a Egipto al lado de Octavio. Y en el episodio 10 cerrará la serie con esa imagen final con Cesarión, que en realidad es su hijo. Porque previamente Cleopatra, en pleno estado de abstinencia, mantiene relaciones sexuales con él antes de ser entregada a Julio César. ¿Cómo disparatada es esta propuesta? Bastante, pero verosímil. De hecho, hay un texto del chismoso de Suetonio que dice: dijeron algunos escritores griegos que este hijo se parecía a César en el rostro y la postura. Marco Antonio aseguró en pleno senado que César le había reconocido e invocó el testimonio de Mario y Opio y otros amigos de César. Pero Opio refutó el aserto publicando un libro intitulado «No es hijo de César el que Cleopatra dice serlo». Se nos referimos a la secuencia de 4 minutos que me hubiera encantado traer y que está rodada en 2 días. Con 3 cámaras, el punto de vista de una niña, la espalda de César, los primeros planos y los detalles. Para Bruno Heller, productor ejecutivo, fue la más difícil, la más grandiosa, la más dramática, la de más figurantes y la más cara de la serie. Había 500 o 600 extras vestidos de arriba abajo, muchos animales, había bueyes. Era un gran espectáculo y una escena de personajes a la vez. Necesitábamos que fuera impactante y a la vez captara los pequeños momentos en 2 días. Para una película habrían tardado 2 semanas. Para una serie así, la HBO tiene una lista reducida de directores capaces de dirigir una serie de tanta magnitud en el plazo establecido. Es muy complicado, requiere la sensibilidad de un director de cine, la velocidad de un director de televisión y la valentía de un equilibrista para andar por la cuerda floja. Ya que mucho depende de lo que hagas, que esté bien a la primera vez. Eligieron a Alan Taylor porque no tiene miedo en este sentido. Es un gran director que capta muy bien los pequeños momentos y sabe sacarle todo el partido a un gran espectáculo visual, algo poco común. Jonathan Stam, por ejemplo, el asesor histórico, era increíblemente compleja, nos dice, no solo por la cantidad de gente, sino por la acción. Los soldados marchaban, César iba en su cuadriga y se la daba pétalos, para lo que tuvimos que usar unos ventiladores. Es el desfile militar de César, hace 8 años que no pierde una batalla. Tiene una intención dramática muy importante, es el punto de inflexión. Antes del desfile, César era un hombre, uno de los más gloriosos de todos los tiempos, pero hombre al fin y al cabo. Pero quiere convertirse en algo más, y este punto marca la transición. Tiene una connotación religiosa. El general triunfal no se iguala a cualquier dios, sino a Júpiter.
El rey de los dioses, el mejor, como decían los romanos, es Júpiter durante un día. Le colocan un traje guardado en un lugar especial del templo de Júpiter, es decir, se compara con este dios. A su lado Atia, vestida también de rojo, y al otro lado, para destacar, Marco Antonio, vestido de azul y plata. Los materiales son los de la época, lana, algodón y lino, más la seda tan criticada de César. Y curiosamente, la última escena de Atia en el desfile de su hijo Octavio vestirá de rojo y de azul, sus dos hombres muertos. No creo que para nada sea algo casual, como nada de esta serie.